Enculturación es un término que procede de la antropología, realmente de la antropología cultural, y supone pues la captación de pues formas de ser, de aspectos culturales, de ideas, de conocimientos de la propia cultura en la que se nace. En ese sentido, el proceso de enculturación es especialmente intenso y profundo y extenso también en la niñez, en la infancia y también en la adolescencia, en la juventud y podemos decir que incluso en la edad adulta, pero sobre todo en la etapa de la infancia y la juventud, que es donde se adquieren los hábitos, las costumbres propias de cada cultura. Y en ese sentido, pues es algo que han estudiado mucho los antropólogos, los investigadores de estas cuestiones, no solamente en pueblos primitivos, sino también en sociedades desarrolladas, y es algo que, bueno, pues también trata de lo que es la cultura, de lo que es la costumbre, las formas de vida humanas, etcétera. El nihilismo, en un sentido general, proviene del término latino nihil, que significa nada, y supone pues, la negación de las sustancias, solamente existen los conceptos, y por otra parte, pues el nihilismo suele ser ateo, porque niega también la metafísica, niega la idea de Dios, niega las religiones, su validez, su justificación, cree que son invenciones del ser humano, proyecciones humanas, como decía también, por ejemplo, Feuerbach, y en ese sentido pues ha habido grandes filósofos que han sido nihilistas, como es el caso de Nietzsche, que decía Dios ha muerto y que era un pensador nihilista. Por otra parte, pues hay que decir que pueden existir valores de todo tipo, independientemente de que tengamos creencias religiosas o no. En ese sentido, por ejemplo, los valores éticos sí se pueden universalizar y pueden responder pues a un universalismo ético-moral que es absolutamente necesario en la vida real y en el mundo. En ese sentido, eso es indudable. La paleontología es una ciencia que estudia la vida orgánica a lo largo del planeta y en periodos históricos muy amplios, muy extensos. Viene del griego paleo, que significa antiguo, y logos, estudio o ciencia que se dedica pues al análisis de los restos fósiles, tanto de animales como de seres humanos, para conocer sobre su surgimiento hace millones de años, y en ese sentido pues ha tenido unos resultados extraordinarios si pensamos por ejemplo en el darwinismo, en el lamarquismo y sobre todo en el neodarwinismo del siglo XX y del siglo XXI. Se conoce ya el origen del ser humano gracias a la paleontología, al estudio de los fósiles de hace millones de años, y se pueden datar con distintas técnicas, por isótopos radiactivos, por carbono 14, etcétera, y se puede conseguir saber cómo era la vida de ciertos animales, de los homínidos, etcétera. En definitiva, es una ciencia muy útil, indudablemente. El metaverso es un término que ha surgido hace unos años y que ahora se utiliza mucho, y en realidad supone la existencia de una red interconectada de entornos inmersivos y sociales en plataformas multiuso, perpetuas y persistentes, que fusiona la realidad, podemos decir, física con la realidad virtual. En este sentido, se basa en la convergencia de distintas tecnologías de la comunicación y la información, y se une la realidad virtual a la realidad aumentada, que permiten interacciones multisensoriales con entornos virtuales, objetos digitales y también personas. De hecho, pues, por ejemplo, la creación de avatares digitales está dentro de este metaverso, y hay redes sociales como Facebook que ya utiliza el metaverso. Y esto se está extendiendo pues, a otras redes sociales, posiblemente, o en el futuro se hará así. En definitiva, estamos en un proceso de inmersión digital cada vez más acelerado también con la inteligencia artificial, el chat GPT y otros sistemas digitalizados que están surgiendo. Cultura es un término antropológico o filosófico que ha tenido muchísimas definiciones a lo largo de la historia, aunque quizás la más conocida sea la de Taylor, que viene a decir que es el conjunto de creencias, costumbres, conocimientos, ideas que poseen los seres humanos y que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad, y en ese sentido engloba también las distintas ciencias y conocimientos o disciplinas, como son, por ejemplo, el derecho, la historia, la filosofía, la literatura, pues la filología, y otras partes del conocimiento humano, la matemática, la geometría, la astronomía, etcétera. En ese sentido, lo cultural tiene muchos aspectos. Por ejemplo, si pensamos también en el teatro, en el cine, por ejemplo, también son aspectos culturales de la realidad. Y cultura pues son también las herramientas que utilizan las personas. Existe la cultura de la agricultura también, y todo lo realizado por el ser humano forma parte de la cultura también.